Continuando con nuestra clase de Derecho Corporativo, vamos a comenzar con lo que son los contratos mercantiles. Vimos las características generales de lo que era un convenio, un contrato y cuáles son sus características o elementos. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en los contratos específicos de la materia mercantil. ¿Qué se entiende por un contrato mercantil? Este es un concepto, el que les muestro en esta diapositiva, elaborado para esta clase, ya que en varios libros no contamos con una definición en específico. ¿Por qué? Porque al igual que el derecho mercantil es muy pero muy diverso y muy amplio. Entonces bastará con que se aprendan esta definición de esta diapositiva, la cual establece que el contrato mercantil es un acto de autonomía privada por medio del cual las personas regulan por sí mismas sus intereses en las relaciones entre sí y o con otros, al que el derecho enlaza los efectos más acordes a la función económico-social, las cuales se encuentran reguladas en las leyes mercantiles. Desglosándolo, podemos entender que es un conjunto de voluntades, por eso son actos de autonomía privada, es decir, de que solamente los particulares intervienen en ella, no la autoridad como tal. Bueno, por lo menos no con sus facultades de autoridad, sino como simples particulares. En este tipo de escritos o actos, las personas van a buscar un interés propio y van a obligar a la otra parte de que la cumpla. O bien se obligan para que un tercero reciba algún tipo de beneficio o una obligación. Y lo que se incluye en esta definición es de que serán aquellos actos mercantiles los que se van a ver regulados en estos contratos, ya que existen otro tipo de contratos con ciertas características. El ejemplo más claro sería, por ejemplo, valga la redundancia, los contratos colectivos laborales. Sus características son muy distintas a los contratos mercantiles y por lo tanto se van a regular conforme a estas leyes. Es decir, los contratos mercantiles a través de todas las leyes especiales y generales que comprendan actos mercantiles. Y por el otro lado, cuando hablamos del contrato colectivo laboral, pues obviamente se va a regir por las características que establece la Ley General o Federal del Trabajo. En este tipo de contratos se incluyen todos los aspectos de un negocio, como las contrataciones, salarios, arrendamientos, prestaciones y seguridad de los empleados. Y se produce un incumplimiento del contrato comercial cuando una parte contratante no cumple los acuerdos. Aquí debo especificar respecto a los salarios. Acaba de decir de que si existen contratos colectivos laborales, pues porque se vienen a regular aquí. La verdad es que no es tanto regular las actividades laborales de las personas, pero en el contrato se puede establecer a cuántas personas se tienen que contratar para que funcione ya sea una empresa o la actividad comercial con la que se están obligando las personas. Asimismo, esas personas, el número de personas que van a contratarse posteriormente van a realizar contratos laborales ya más específicos. Pero en general, los contratos mercantiles van a abarcar todo lo que tenga que ver con el acto mercantil. Y generalmente, este tipo de contratos van a ser muy grandes. Digo, si ustedes ven un contrato de Telmex, de Telcel, de Movistar, pues son literalmente tiene letras chiquitas y en cada una va estableciéndose ciertas condiciones para determinados actos. Asimismo, los contratos mercantiles son de gran alcance, abarcan todos los aspectos de una empresa, lo que les estaba comentando, desde contratos de empleo y de no divulgación hasta facturas de venta y derechos de propiedad. Asimismo, en ese contrato vamos a establecer, ya dijimos que vamos a establecer cuántos empleados van a contratarse, pero también existe la posibilidad de que en esa empresa exista el secreto industrial. Entonces vamos a poder realizar otros tipos de contratos
también en materia de comercio para que no divulgue los secretos industriales. Es decir, se contrata para no hacer. O bien, alguna persona puede elaborar lo que son marcas, logos, slogans, y también se tienen que realizar a través de contratos mercantiles, a pesar de que toque otros aspectos de otras materias. Asimismo, los contratos mercantiles generalmente son escritos, pero también pueden ser verbales e incluso pueden ser simplemente un entendimiento formal entre las dos partes. Ustedes cuando van a una tienda de conveniencia, a una de abarrotes, ustedes llevan el dinero, eligen cuál es el producto que van a comprar, van con el tendero y ustedes le entregan el dinero y con eso se pueden ir con su producto. Si se fijan, nomás lo único que hicieron fue, a lo mejor pudieron haberle preguntado cuánto costaba ese producto, pero hasta ahí fue. No siquiera hubo otra relación. No siquiera se preguntaron si tenía la capacidad de contratarse. No sabían si había algún otro tipo de vicio, por así decirlo, de la voluntad de las partes. Simplemente uno eligió el producto y el otro aceptó el dinero que le ofrecieron. Si no, imagínense, pues cada vez que hagan un contrato, cada vez que vayan al Oxxo, por ejemplo, imagínense haciéndose un contrato para una compraventa de unos chicles o de las papitas o incluso de cosas más simples que pudiera costar más caro el papel que lo que estás comprando. Lo que sí les recomiendo es que cuando la cuantía de una compraventa sea mucho más grande, ahí sí deberán de aplicar un contrato de compraventa. Se lo sugiero porque se pueden evitar muchos conflictos. Me acuerdo cuando estaba en la universidad que una persona hizo un contrato de palabra con otra en respecto a de una maquila. Lo único que tenía de prueba era un recibo de 1,000,000 de pesos. Eso fue todo lo que tenía. Y ni siquiera estaba muy bien elaborado. Entonces, esta persona le paga 1,000,000 de pesos. Imagínense, 1,000,000 de pesos. Así nada más. Y la otra persona no le elaboró nada. Se pudo pelear por enriquecimiento ilegítimo, por cuestiones causales. Es decir, se comprobó que hubo un ingreso extra al patrimonio de esta persona. Pero para poder llegar a esa situación, pues tuvieron que pasar muchas situaciones. Y aparte, el cliente debió haber pagado una cantidad hacia nosotros, obviamente, para poder pelear por ese 1,000,000 de pesos. En este caso, todo se hubiera arreglado si hubiera habido un contrato. Y para ello hay que conocer los diferentes tipos de contratos mercantiles y cómo funciona la ley de contratos comerciales. Es fundamental para el éxito de una empresa. Asimismo, ustedes tienen que identificar que existen contratos de compraventa, de arrendamiento, existe de franquicias, de concesiones. Vamos a ver muy someramente cada una de ellas, pero nos vamos a enfocar más a lo que es la compraventa. A partir de ese contrato, el de compraventa, ustedes van a tener la idea de cómo se realiza un contrato. Lo vamos a ver también muy a gran escala, pero lo que quiero es que conozcan, que sepan que existen varios tipos de contratos y son los que vamos a estar tratando de que conozcan. También estos contratos, todos los que les estaba diciendo, incluyen ciertas cláusulas, tales como las cláusulas de asignación, que indican los términos del contrato. Si ven un contrato, pues cualquiera, pueden ser contratos sociales o mercantiles de compraventa, siempre empiezan con el proemio y pasando el proemio vamos a seguir con lo que es el clausulado. Y ahí puede ser desde una cláusula hasta todas las que ustedes gusten. Yo llegué a leer un contrato con alrededor de 320, 330, no me acuerdo exactamente, pero fueron muchísimas cláusulas. Y en cada una de ellas va especificando a lo que se obligan algunos, bueno, una parte, y lo que se obligan la otra parte. Dentro de este tipo de clausulados
Existen los que son de integración y de fuerza mayor, acuerdos de confidencialidad para los contratos que involucran secreto comercial, como el que les dije anteriormente, cláusulas de enmienda y acuerdos de indemnización que deban incluirse en caso de incumplimiento por las partes. En cuanto a la parte medular de un contrato mercantil, tiene ciertas características. Y cuando ustedes leen un contrato, van a tener o van a identificar estas partes. La primera de ellas, valga la redundancia, son las partes. El contrato mercantil requiere de 2 partes para su perfección. Esta es una característica que la distingue de los contratos civiles, porque en los contratos civiles una sola persona puede realizar contratos. Un ejemplo muy claro es el de el testamento. Es una declaración unilateral en la persona que quiere establecer cómo es que se va a dividir sus bienes muebles e inmuebles, pero es una declaración unilateral. Existen las mismas características de un contrato, pero no hay una relación de 2 partes. En un contrato mercantil sí lo hay. La primera de ellas es el proponente, quien se obliga a dar la cosa, hacer o no hacer algo, y la otra es el aceptante, que se compromete a pagar el precio pactado o la obligación preestablecida. Asimismo, en ese mismo contrato, valga la redundancia, es de que las partes, decía, el proponente y el aceptante, pueden estarse intercambiando conforme se va leyendo el contrato. Por una parte, una de las partes, mejor dicho, puede ser el proponente, y después en la cláusula, tercera, el proponente se vuelve el aceptante. Otra de las características es la propuesta. Esta debe ser debidamente aceptada. Puede ser verbal o escrita. El proponente debe retractarse, sin embargo, al hacerlo, deberá indemnizar a su contraparte. Es decir, se hace una interacción entre las 2 partes, y en esa se va estableciendo dentro del contrato que el objeto materia del contrato debe ser aceptado por uno de ellos a través de una voluntad sin algún vicio, pero que sea debidamente comprobable. Lo que hace en el contrato es: fulano de tal acepta de X persona la cantidad de tal cantidad, a cambio que se le dé cierta mercancía, cierta prestación de servicios. Pero también tiene la posibilidad en cualquier momento de decir que no. Muchas veces, a lo mejor la mercancía con la cual se quería hacer una de las partes, al final no le gustó o no quiere aceptarla. Y es válido. Muchas personas no quieren, a lo mejor tienen una idea y a la mera hora deciden retractarse de ella. Es normal, es común. Pero la diferencia en un contrato mercantil es que la otra parte hizo y deshizo o rehizo una serie de actividades para que la otra la contraparte lograra obtener esa mercancía. Imagínense ustedes que yo les digo que por favor hagan un trabajo y que al final de cuentas les voy a pagar. Es un ejemplo. Entonces, ustedes hacen todo el trabajo, ustedes estudian y elaboran ese trabajo, y ya cuando me van a entregármelo, les digo: no, siempre no quise. Al final de cuentas, pues es mi voluntad el no aceptar esa actividad. Pero ustedes tienen la posibilidad de pedirle a la contraparte de que los indemnice por todas las horas que utilizaron para poder elaborar ese trabajo. Y eso se tiene que establecer en el contrato. De lo contrario, y si no se logra comprobar, pues no estará obligado a hacerlo. Otra parte del contrato es la aceptación. Esta puede ser pura y simple en lo que perfecciona el contrato, o condicional, en cuyo caso se tendrá como propuesta.
Ustedes en el contrato dicen: acepto la cantidad de 5,000 pesos por un celular. Si se fijan, así de simple. En el contrato ustedes aceptaron que van a el celular a cambio de pagar una cantidad de dinero. O bien pueden decir que hasta que no me encuentren un celular, un iPhone, ese es un ejemplo, un iPhone 13, uno que todavía no existe ahorita, no voy a realizar el pago del mismo. Esto hace una condición a futuro, que puede ser cierto. Al final de cuentas, va a haber un momento en que la empresa de Apple vaya a vender un iPhone que se llame iPhone 13. Aunque ya son muchos números, a lo mejor le van a cambiarle el nombre con otro más simple. Pero posiblemente lo vaya a hacer. O sea, hay una condición que se tenderá como una propuesta. Es decir, hasta que no se cumpla con esas características de ese celular, no se va a hacer el pago y se vuelve una condición. Otra parte o característica del contrato mercantil es su perfección. Se llamará perfección el contrato al momento en que nace a la vida del derecho, al momento a partir del cual el contrato comienza a existir y por lo tanto obliga a las partes contratantes. ¿Cuándo se perfecciona? Muy sencillo, cuando se firma. Cuando realizamos la firma de un contrato, ya estamos plasmando nuestra voluntad en el documento. O bien, en caso de que sean contratos verbales, desde que se identifica el objeto y se determina la cantidad a pagar. Si ustedes le preguntan al del tendero cuánto cuesta unas papas, él les va a decir 5 pesos. Le dice: está bien, deme unas. En ese momento ya se perfeccionó el contrato mercantil, porque ya hay acuerdo de voluntades y ya está el precio determinado del objeto. Para el caso de un contrato escrito, pues está plasmado una serie de clausulados y todo, pero necesitamos la voluntad, y la voluntad se plasma o se ve ya concretada cuando una de las partes firma, porque implica que hubo la voluntad se transformó, por decirlo de una manera muy figurativa, es de que esa voluntad recorrió, por decirlo, es que no sé cómo lo puedo decir, a lo mejor muy poéticamente, la voluntad se transformó en la tinta de la pluma en donde se está escribiendo. O sea, es hasta ese momento es cuando se realiza la perfección del contrato. Y lo pueden ver en cualquier procedimiento, cualquier juicio mercantil. Lo que siempre se va a tratar de demostrar es que la firma del contrato corresponde a la firma de la persona a quien se le está obligando. E incluso se pide el reconocimiento de la misma. Cuando vayan, bueno, espero que no les toque, aunque algún día les va a tocar. Quizás muy muy lejano, y sobre todo cuando se trate de empresas. Pero la mayoría de los juicios mercantiles implican, directo o indirectamente, la voluntad de la persona. Y la primera pregunta que les van a hacer es si reconocen o no la firma de este contrato. Por otro lado, dentro de las características del contrato mercantil es que es una prueba en sí, y serán válidos cualquiera que sea su forma, con tal que conste su existencia por alguno de los medios de derecho civil tenga establecidos. Esto quiere decir de que pueden tener todas las formalidades habidas y por haber, pero también un contrato se puede realizar a través de formas tan simples como una servilleta. También dentro de cuando estaba como estudiante, me acuerdo de que se hizo un contrato de compra-venta de un bien mueble, bueno, inmueble en este caso, una casa, a través de una servilleta, literalmente, en donde las dos personas pusieron precio, pusieron la cantidad. Para esto era en la feria de San Marcos, y en la fiesta y en todo lo que ustedes quieran, pues resulta de ser de que trataron de hacer un contrato a través de una servilleta. Firmaron, trataron de firmar esa servilleta, y esa fue la única prueba que tenían de la compraventa. Y con esa servilleta
se logró hacer o se perfeccionó ante un juez la compraventa. Otra forma de comprobar su existencia es a través de testimonios. Y recuerdo otro caso en donde también es de un bien inmueble, una casa, unas personas jugando al dominó. Una de ellas empieza a platicar sobre su casa y la otra persona le dice, pues te la compro. Y le dice, ¿cuánto quieres por tu casa? La otra persona pues lo tiró como loco y le dio una cantidad, le dijo una cantidad exagerada, por así decirlo. Si costaba 2 millones de pesos, por decir un precio, porque no me acuerdo ahorita, eso fue hace como 10 años. No, ¿cuál 10 años? Fueron... No, pues ya pasó mucho tiempo. 17 años. Bueno, el caso es de que le dice esta persona que costaba 5 millones de los 2 millones. Pues resulta de ser de que le dice, pues está bien. Ahí mismo le hace un cheque por 5 millones de pesos. Y se lo extiende y le dice, ¿sabe qué? Aquí está el cheque. Y le dice, le doy un mes para que salga de esa casa. Entonces la otra persona toda azorada, así digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, nomás, usted me dijo, la otra persona le dice, usted me dijo la cantidad, hubo voluntad y acabo de extenderle el cheque por los 5 millones. Ya contratamos, ya hicimos la compraventa de la casa. Pues ya se imaginarán todo el borlote porque, vamos, lo estaba haciendo como de broma o trataba de hacerlo como de broma y terminó habiendo un contrato verbal el cual se hizo prueba por los testigos que se encontraban en esa partida de dominó. La otra persona solamente podía alegar de que lo estaba haciendo en broma, pero la realidad es de que hubo voluntad o se presentó una voluntad. No no hubo una coerción por ninguna parte y lo único que se necesitaba era que alguien testificara que se realizó esa compraventa y lo logró teniéndolo los testigos de esa partida de dominó. Al final sí se realizó la compraventa y pues creo que ya no se volvieron a hablar estas personas y mucho menos creo que la persona que perdió la casa quisiera volver a jugar dominó. Por último, tenemos otra de las características, es la interpretación. Por norma general, los contratos han de interpretarse de buena fe. Eso implica entender que el contrato ha de ser aplicado pensando que los contratantes han actuado en forma leal y con confianza recíproca. Esto no parece muy sencillo porque si lo que uno de ellos busca lucro, así como digan de muy buena fe, pues no es tanto, salvo su mejor opinión. Más bien lo que se trata de establecer en el contrato es que a sabiendas del precio y la calidad de la mercancía, los dos demuestran la voluntad o el interés de realizar la compraventa. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de contratos. Vamos a verlos de manera general y posteriormente nos vamos a enfocar en dos tipos, lo que son las compraventas y el joint venture. Pero existen infinidad de contratos mercantiles que son producto de combinación de unos y otros, como una paleta de colores. Los básicos son rojo, azul y amarillo. Pues bien, los que vamos a ver aquí son los tipos de compraventa, de contrato, perdón, es que estaba leyendo el nombre, que son los básicos y generales. Empezamos con lo que es la compraventa. En este contrato, una de las partes se compromete a dar un objeto y la otra a pagarla con dinero. Lo primero se llama vender y lo segundo es comprar. El dinero que entrega el comprador por el objeto vendido se denomina precio. ¿Ven? Así de sencillo es como podemos hacer una compraventa. Y es por la experiencia que hemos realizado este tipo de actos. Este tipo de contratos está caracterizado fundamentalmente por el hecho de que uno de los contratantes, el vendedor, está obligado a dar algo
ya sea un objeto, bien o servicio específico. En el caso del comprador, se compromete a pagar el precio previamente acordado, en dinero o en alguna otra figura que lo represente. Acuérdense que actualmente podemos hacer compraventas a través de tarjetas de crédito, de débito. Hay algunos que tienen, ¿cómo se llaman? Certificados, pero lo común es el propio dinero en efectivo. Asimismo, también tenemos el contrato de transporte. Es un contrato mediante el cual, por un cierto precio, alguien se compromete a transportar de un sitio a otro por tierra, aire, mar, canales o ríos navegables mercancías o pasajeros ajenos, entregando los mismos a la persona a quien se dirige. Este contrato generalmente se plasma en la denominada carta aporte, cuya misión no es imperativa. Esta representará el título reglamentario del contrato, teniendo una utilidad demostrativa eminente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues los autobuses como ETN, flecha amarilla, flecha roja, ADO o cualquier otro tipo de autobuses utiliza ticket. Si ustedes si llegan a utilizar este tipo de camiones, en su contrato va a ser el ticket de entrada. En la parte de atrás van a encontrarse el contrato en sí. Está muy pequeño, es una miniatura de contrato que lo podemos ver al reverso de este tipo de ticket. O sea, lo imprimen y ahí está establecido cuáles son las obligaciones de una parte y de la otra. O también cuando mandan paquetería, DHL, FedEx, Ops, Correos de México, se van a obligar a entregar un paquete con un objeto dentro o el propio paquete a otra persona por una cantidad específica. Lo que les decía de ETN, Primera Plus, Omnibus, en el ticket, cuando lo volteen, o si tienen ahorita un boleto, van a ver lo que es la carta aporte. Y tiene estas características. Primero, los términos para reclamar daños, tanto ocultos como aparentes. La responsabilidad del transportista, las indemnizaciones y los plazos de prescripción de los reclamos. Los van a encontrar en el propio boleto de viaje, o bien si lo contratan por internet, ahí van a tener las condiciones del contrato. Y es uno de los contratos más importantes después de la compraventa en el comercio internacional, debido a los grandes cargamentos en materia prima y productos que son transportados entre países. Aunque ahorita no se esté utilizando mucho debido a la pandemia, pero es muy importante este tipo de contratos, porque hacen que se haga efectivo lo que son los tratados internacionales y sobre todo la globalización. En lo que se refiere al transporte de personas, se da cuando, por ejemplo, un hotel le paga a una compañía transportista para que realice el transporte de pasajeros desde las instalaciones del aeropuerto hasta el recinto. Ese es uno más pequeño, por decirlo de una manera. Y ustedes lo han visto en algunos aeropuertos. Aquí en Aguascalientes no me ha tocado, les soy sincero. Pero lo que es en Guadalajara o en Valladolid, en Vallarta, estaba pensando en aquel balneario. No, en Valladolid otra vez. En Vallarta incluso está por secciones el estacionamiento, y se van a encontrar con una gran variedad de combis o suburbanos que precisamente van a transportar a las personas como un servicio extra del hotel al que contrataron. Existe también lo que son los contratos de sociedad. En ya hemos visto a grandes rasgos lo que son las sociedades mercantiles, que también aplican ese tipo de contratos. En este contrato, dos o más personas físicas o jurídicas convienen efectuar aportes para lograr un objeto común, un objetivo. Las leyes de la sociedad admitidas por el contrato de sociedad serán la normativa que regirá la operación de la misma, siendo nulas las pautas que transgredan las leyes imperiosas contenidas en el reglamento y en leyes.
Acuérdense que cualquier sociedad mercantil tiene que tener un objeto lícito. Bueno, también para muchas personas sus contratos o sus intereses son los más importantes. También dice nuestro autor que el contrato de sociedad es uno de los instrumentos jurídicos más importantes y comunes para constituir empresas con fines económicos. A través del mismo se crea una nueva persona jurídica, diferente a sus integrantes considerados individualmente, donde sus miembros limitan sus responsabilidades patrimoniales a un monto estipulado previamente en los estatutos conforme a la ley. Ya lo hemos visto en las sociedades mercantiles, que en algunas sociedades, no todas, se obligan solamente al monto que aportaron. También tenemos lo que es el contrato de suministro. Está relacionado con la compraventa de productos. Estos contratos contemplan la entrega de una cantidad específica y definida de suministros que se programa al momento de realizar el acuerdo. También se hacen estos contratos para realizar la entrega de estos productos siguiendo un cronograma regular. Estos son estándares cuando se conoce de forma anticipada la cantidad necesaria de suministros para un producto. Esta generalmente lo utilizan Bimbo, Coca-Cola, las que venden a las tienditas. Cotidianamente o generalmente de manera periódica les van surtiendo o repartiendo algún tipo de mercancía. Entonces uno se va a obligar a que periódicamente, es decir, cada jueves, viernes, sábado, bueno, cualquier día de la semana, van a estarle suministrando a la otra persona algún tipo de mercancía. Esto lo veo en este caso de las tienditas, pero también puede ser en oficinas o las propias empresas. Por ejemplo, la elaboración de textiles, mejor dicho, en el diseño de ropa, pues van a necesitar una cierta tela. Entonces, cada periodo determinado se va a establecer la cantidad de tela que necesita por parte de otra empresa. Y así se establece un cronograma en el cual se va a estar determinando las cantidades en las que se va a estar surtiendo una empresa o le va a estar surtiendo una empresa a otra. Existen unos contratos que se han vuelto famosos en los últimos años. Se tratan de los contratos aleatorios. Es aquel en que dos personas estipulan obligaciones recíprocas vinculadas a un hecho incierto del cual va a desprenderse la utilidad o la pérdida indistintamente para ambos o cada uno de ellos. En este caso tenemos como ejemplo los contratos de seguro, las rifas, las apuestas y la lotería. Dentro de los contratos de seguros, ahorita lo vamos a ver de manera más detallada. Pero por ejemplo, los casinos son un claro ejemplo de este tipo de contratos, en donde unos pierden y unos van a ganar, aunque generalmente la casa siempre gana. Muchas veces, sobre todo los que utilizan como maquinitas, para poder utilizarlas, se contratan a través de unas tarjetas magnéticas. Cuando se hace eso, se da previamente un contrato, y en ese contrato es un contrato aleatorio o de estas características. El contrato de seguro tiene como fines específicos como prevenir y disminuir las consecuencias dañosas de ciertos riesgos, o sea, acontecimientos fortuitos de las lesiones de los bienes o ciertos derechos de las personas de los seres humanos. Se perfecciona desde el momento en que el asegurado suscribe la póliza. Se parece mucho al anterior contrato porque uno nunca va a saber si va a realizarle o le va a suceder algún tipo de hecho. Y lo que se trata de hacer es prevenir que ese hecho cause algún menoscabo ya sea a la propia persona o a terceros. Lo aleatorio, o en este caso con lo que se está jugando son las condiciones en que se va a realizar ese hecho. Por ejemplo, ustedes pueden contratar un seguro de autos durante 20 años y a lo mejor puede ser de que nunca les vaya a pasar nada, pero al día siguiente en que terminaron el contrato, y si ustedes no lo renovaron y
existe algún tipo de accidente, ya no les va a cubrir. Y todo lo que pagaron en esos 20 años, pues fueron para la prestación de servicios, del riesgo de que a lo mejor le pudo haber pasado o no. Y por lo tanto, es a lo que juega tanto el que lo vende como el que lo recibe. Porque puede ser de que al día siguiente de que lo contrataron, puedan utilizarlo. Entonces esa persona que a lo mejor le costó el seguro por 500 pesos, la otra persona, la aseguradora, va a tener que desembolsar quizás 1,000,000 de pesos por la situación con la que se contrató. Repito, es aleatorio, y de aleatorio me refiero a de que es incierto el momento en que se va a cumplir el objeto del contrato, pero ahí está, es la prestación del servicio tanto de uno como el pago de otro. Repito, quizás nunca lo vayamos a utilizar y a lo mejor todo ese dinero pues va a beneficio de la aseguradora. Ese es su objetivo final, estar buscando la manera de resolver un potencial riesgo, que al final de cuentas ambos aceptan el contratarse. Y por último, para esta clase están las franquicias, que es un contrato en el cual el franquiciador le permite al franquiciador hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre, contra el pago de un derecho de entradas para ambos. El franquiciador hace la inversión necesaria para el negocio bajo las reglas del franquiciador. Vamos de nuevo porque hubo un error de dedo. Es el contrato en el cual el franquiciador le permite al franquiciado hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre, contra el pago de un derecho de entradas para ambos. El franquiciado hace las inversiones necesarias para el negocio bajo las reglas del franquiciador, asumiendo sus propios riesgos. Especialmente se encuentra relacionado con el know-how, y como ejemplo tenemos a Krispy Kreme y a McDonald's. En este caso, estos contratos se hacen a través, o se explota, por decirlo así, el renombre de la marca, ya que la marca es la que vende y por lo tanto es lo que me va a hacer a mí ganar dinero. McDonald's tiene, lo puse como ejemplo, es una de las franquicias más importantes a nivel mundial, porque tiene procesos, tiene características, el sabor va a ser, en teoría, va a ser la misma aquí en México que en Europa, que en Asia o en África, con algunas salvedades, pero el producto va a ser idéntico, incluso las mismas características. Repito, dependiendo de la cultura del país en que se vaya a realizar. Por ejemplo, en China no pueden tener ciertas características la propia marca, pero lo que sí se va a asegurar el franquiciador es de que su nombre y prestigio va a hacer que le dé ganancias al franquiciado, y así ambos se van a beneficiar. Por una parte, el que le vende la marca va a obtener ingresos anuales porque estén utilizando su nombre. El proceso en general, no nada más es el nombre, son todos los procesos, el procesamiento de los alimentos, y también como dice aquí, el know-how de esa marca. Por ejemplo, Krispy Kreme hace sus donas y hace sus cafés de una forma que no lo podría hacer, o no es igual al de Starbucks o de Punta del Cielo o Juan Valdez. Y esto va a hacer que ciertas personas o ciertos clientes potenciales lo reconozcan y le compren. Al final de cuentas, los dos van a tener el ganar-ganar. En uno va a ser las entradas por utilizar esa franquicia, y el otro va a estar obteniendo ingresos naturales de los clientes. Bueno, hasta aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a
continuar con nuestra unidad 3. Muchísimas gracias por su atención.